Las raíces del apego. ¿Por qué ciertas cosas nos afectan tanto y otras no? ¿Alguna vez te has enojado por algo que cuando te calmas reconoces que era muy pequeño? No hablo de un enojo grande, de esos que tienen nombre y apellido. Hablo de algo más cotidiano, más escurridizo. Un comentario que alguien hizo sin pensar, como al pasar. Un mensaje que tardó demasiado en llegar y que leíste 3 veces para ver si venía con algún tono escondido. Una situación que salió diferente a como la tenías planeada, aunque la diferencia en realidad fuera mínima. Y en el momento en que ocurrió, algo en ti reaccionó, no como si fuera algo pequeño, como si estuviera en juego algo mucho más importante que eso, como si ese comentario no fuera solo un comentario, como si ese mensaje no fuera solo un mensaje, como si detrás de esa situación hubiera algo que amenazaba, algo que ni siquiera sabías que necesitabas proteger. Esa sensación de que la reacción fue demasiado grande para lo que pasó. Esa incomodidad de ver desde afuera que algo pequeño te sacó de tu centro. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. En el video anterior de esta serie hablamos de las segundas flechas, las que nos lanzamos nosotros mismos después de que algo duele. Las que generan el cansancio que no cura el sueño, el ruido en la cabeza que empieza cuando todo está en silencio. Pero hay una pregunta que ese video dejó sin responder completamente, y es la que más importa. ¿Por qué ciertas cosas nos afectan tanto y otras no? ¿Por qué a ti te destroza lo que a otra persona le resbala? ¿Por qué hay comentarios que pasan sin dejar huella y otros que sigues escuchando 3 días después en tu cabeza, en bucle, sin que puedas hacer que paren? ¿Por qué puedes recibir 10 elogios y uno solo no llega, y es ese uno el que se te queda pegado? La respuesta no está en la situación, no está en la persona que dijo algo, no está en las circunstancias, está en lo que la situación amenaza. Un monje japonés del siglo XII pasó años intentando entender exactamente eso. ¿Por qué se enojaba? ¿Por qué ciertas palabras lo sacaban de su centro y otras no le movían ni un pelo? ¿Por qué podía sentarse horas en meditación perfecta, con la mente tranquila como un lago sin viento, y luego perder esa calma con una sola frase de un discípulo? Lo que descubrió cambió completamente cómo el Zen entiende la emoción humana. Y en los próximos minutos vas a entender por qué reaccionas tan fuerte a ciertas cosas, no como teoría abstracta, como un mapa de tu propio interior. Si llegaste aquí desde el video anterior, ya sabes de qué lado estamos parados. No estamos aquí para darte técnicas de productividad ni para decirte que respires hondo cuando te enojes. Esas cosas tienen su lugar, pero no es este. Estamos en territorio más profundo que eso. Y si este es el primer video de la serie que ves, no importa. Lo que vas a escuchar hoy tiene sentido por sí solo. No necesitas haber visto nada antes para que esto te llegue. Pero te anticipo que hay un capítulo anterior que va a añadir mucho a lo que hoy vas a entender. Lo dejo en la descripción para que lo encuentres fácil. Lo que vamos a explorar hoy viene de una rama del budismo que a veces se llama psicología budista. Porque el budismo, antes de ser una religión para muchos, fue un sistema de observación de la mente. Uno de los más detallados y precisos que la humanidad haya producido. Y digo eso con cuidado, porque no lo digo como algo espiritual ni religioso. Lo digo porque es lo que los investigadores encuentran cuando comparan estos textos antiguos con la neurociencia moderna. Los monjes que estudiaban bajo esta tradición no solo meditaban, observaban, catalogaban, describían con una precisión que hoy sorprende a los neurocientíficos los estados mentales, las emociones, las causas de las reacciones, los mecanismos del sufrimiento. Lo hacían sin escáneres cerebrales, sin laboratorios, solo con la atención entrenada durante años y años. Y uno de los conceptos que más desarrollaron es el corazón de este video. Lo llamaron Upadana. Se traduce aproximadamente como apego, pero esa traducción pierde algo importante. En español, apego suena a que quieres mucho a alguien, a que eres cariñoso, a que te importa algo. Y Upadana es algo más específico, más visceral. Upadana es el aferramiento, la necesidad de que algo sea de una manera determinada, la creencia muchas veces completamente inconsciente, de que tu bienestar depende de que esa cosa, esa persona, esa situación o esa imagen de ti mismo se mantenga exactamente como está, no como una preferencia, como una condición. Y lo que el monje del que vamos a hablar hoy descubrió es esto. No reaccionamos a lo que pasa, reaccionamos a lo que amenaza lo que más necesitamos. En los próximos minutos vamos a entender exactamente qué significa eso, no en abstracto,
con ejemplos que probablemente vas a reconocer. ¿Y por qué? Cuando lo entiendes de verdad, cambia la forma en que te relacionas con tus propias emociones para siempre. Un monasterio zen en las montañas de la prefectura de Kioto. El invierno ha llegado temprano ese año. Hay nieve en los tejados, vapor en el aliento de los monjes que caminan en fila hacia el salón de meditación al amanecer. El suelo cruje bajo los pies. El mundo está en silencio excepto por ese sonido. Entre ellos hay un monje joven que lleva 3 años en el monasterio. 3 años de disciplina impecable. Se levanta antes que todos. Medita más horas que cualquiera. Sigue las reglas sin excepción, sin quejarse, sin buscar atajos. Desde afuera, cualquiera que lo observara diría, ese monje lo está haciendo bien. Y sin embargo, algo no encaja, porque cuando está en meditación hay calma. Hay esa quietud que los maestros describen como la superficie de un lago sin viento. La mente se asienta. Los pensamientos pasan sin engancharse. Hay algo que se parece mucho a la paz. Pero cuando sale de la sala de meditación, algo cambia. Una palabra de un compañero, una decisión del abad que no coincide con lo que esperaba. Un error pequeño que cometió y que alguien notó. Y de repente esa calma se rompe. La mente vuelve a estar llena de ruido. La respiración cambia. Algo se tensa adentro. Y el monje no entiende por qué. Porque si puede sostener la calma 4 horas seguidas en meditación, ¿por qué no puede sostenerla en una conversación de 10 minutos? Quizás te identificas con algo de eso. No en el contexto del monasterio, claro, pero sí en esa sensación de que hay ciertos espacios donde te sientes centrado y otros donde algo en ti se dispara casi sin que lo puedas controlar. Puede ser el trabajo, puede ser una relación particular, puede ser tu familia. Hay un tú en meditación y un tú en la sala de juntas, y no siempre son el mismo. El monje va con su maestro y le plantea el problema con honestidad. Le dice algo así: puedo meditar 4 horas sin que la mente se mueva, pero no puedo sostener esa calma cuando estoy con los demás. ¿Qué estoy haciendo mal? El maestro no responde de inmediato. Los maestros zen rara vez lo hacen, no porque estén siendo misteriosos o difíciles, sino porque saben que una buena pregunta hace más que una buena respuesta. En cambio, hace una pregunta. ¿Cuándo te enojas? ¿Qué es exactamente lo que se mueve en ti? El monje piensa, honestamente, sin intentar dar la respuesta correcta. Dice, me mueve cuando me critican, cuando no me reconocen el esfuerzo, cuando las cosas no salen como las planifiqué. El maestro asiente muy despacio y dice, entonces no te enojas por lo que ocurre, te enojas por lo que necesitas que ocurra. El monje no entendió del todo en ese momento. La frase sonó razonable, pero algo en ella no cuadraba todavía. Como cuando alguien te explica algo y dices que sí, pero por dentro sabes que necesitas pensarlo más. Así que se fue con esa frase. Y durante los siguientes meses empezó a observar sus propias reacciones. No desde la perspectiva de qué las causaba, no buscando culpables, sino desde una perspectiva diferente. ¿Qué necesidad estaban protegiendo? Cuando alguien lo criticaba y se enojaba, se preguntaba, ¿qué necesito yo que esta crítica está amenazando? Y la respuesta casi siempre era la misma. Necesito ser visto como alguien competente, como alguien que hace las cosas bien, como alguien que merece estar aquí. La crítica no era el problema. La crítica era solo una flecha que apuntaba a algo que ya estaba ahí. La necesidad de validación. El miedo, silencioso y viejo, a no ser suficiente. Ahora bien, aquí es donde la historia del monje toca tu vida directamente. Porque ese mecanismo no es exclusivo de un monje zen del siglo XII. No es exclusivo de personas que meditan ni de personas que están en un camino espiritual. Es el mecanismo de toda mente humana que no ha aprendido a observarlo. Piensa en la última vez que te enojaste de verdad. No un enojo pequeño que se fue en minutos, sino uno que se quedó. Uno que siguió dando vueltas horas o días después. Uno que volvía cuando menos lo esperabas. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Y debajo de lo que ocurrió, ¿qué era lo que eso amenazaba? ¿Amenazaba tu imagen de ti mismo? ¿Tu necesidad de control sobre algo que sientes que tienes que controlar? ¿Tu necesidad de ser amado o de ser respetado por alguien específico? ¿Tu certeza de que ciertas personas te van a tratar de cierta forma y esa certeza se rompió? El budismo tiene un nombre para cada una de esas necesidades cuando se vuelven rígidas, cuando se convierten en condiciones que el mundo tiene que cumplir para que tú estés bien. Las llama apegos.
y dice algo que incomoda cuando lo escuchas por primera vez, pero que a la larga es profundamente liberador. Mientras más rígido sea un apego, más puntos de dolor tienes en el mundo. Cada apego es una dirección desde la que te pueden herir. Y cuantos más tienes y cuanto más rígidos son, más vulnerable eres, no a las personas, sino a tus propias necesidades no examinadas. Los 4 grandes apegos. La psicología budista identificó, a lo largo de siglos de observación, que los apegos que más sufrimiento generan en los seres humanos se agrupan en 4 categorías principales. No son categorías filosóficas abstractas. No son conceptos que necesitas entender en profundidad para que funcionen. Son descripciones exactas de algo que probablemente reconocerás en ti mismo en cuanto las escuches. Como cuando alguien pone palabras a algo que sentiste muchas veces pero no sabías nombrar. El primero es el apego al placer sensorial. La necesidad de que las experiencias sean agradables. La resistencia a la incomodidad, al aburrimiento, al dolor físico o emocional. La búsqueda constante de estímulos que confirmen que estás bien, que la vida está yendo bien, que el momento presente tiene algo bueno que ofrecerte. No es malo querer que las cosas sean agradables. Eso es completamente humano. El problema surge cuando esa preferencia se vuelve una condición. Cuando si el momento no es agradable, tu mente no puede estar quieta. Cuando necesitas que la cena esté buena, que la conversación fluya, que el día no tenga partes difíciles, para poder sentirte en paz. Piénsalo en términos concretos. ¿Cuántas veces en una semana abres el teléfono no porque necesites algo específico, sino porque el momento presente se siente ligeramente incómodo o vacío y necesitas llenarlo de algo? ¿Cuántas veces has evitado una conversación difícil pero necesaria porque anticipabas que iba a ser incómoda? ¿Cuántas veces te has distraído con algo, lo que sea, exactamente en el momento en que algo en ti pedía ser sentido y no evadido? Ese patrón, ese movimiento automático hacia lo agradable y alejado de lo difícil, es el primer apego operando. El segundo apego es el apego a las opiniones y creencias. La necesidad de que tu manera de ver el mundo sea correcta, de que tus valores sean los adecuados, de que las personas a tu alrededor confirmen, con sus palabras y sus acciones, que tu visión de la realidad es válida. Este es uno de los apegos más difíciles de ver en uno mismo porque está disfrazado. Se disfraza de principios, de integridad, de que simplemente sabes lo que está bien y lo que está mal. Y esa certeza se siente como algo sólido, algo tuyo, algo que no debería cuestionarse. Pero cuando alguien cuestiona una creencia tuya y la reacción que surge es defensiva, desproporcionada, cuando de repente sientes que te están atacando a ti y no a la idea es el apego hablando, no la convicción. La convicción puede sostenerse sin defensa. El apego necesita ganar. Hay temas en los que simplemente no puedes tener una conversación tranquila si alguien piensa diferente. Temas en los que escuchas para refutar, no para entender. Esa es la zona donde opera este segundo apego. El tercero es el apego a los rituales y las formas. La necesidad de que las cosas ocurran de cierta manera. Que los procesos sigan cierto orden. Que las personas se comporten de acuerdo a los roles que tú les has asignado en tu cabeza. Que la vida tenga una estructura reconocible que confirme que todo está bajo control. Esto puede sonar muy zen y distante, pero en lo cotidiano se ve así. La persona que necesita que las mañanas salgan de cierta forma para que el día esté bien. El que no puede funcionar si los planes cambian en el último momento. El que siente una ansiedad desproporcionada cuando algo no ocurre como lo había imaginado, aunque el cambio en sí sea menor. Cuando los planes cambian y algo en ti se derrumba de una manera que no es proporcional al cambio real. Cuando la imprevisibilidad te genera una ansiedad que parece venir de ningún lado, ese es este tercer apego operando. Y el cuarto, el más profundo y el más difícil de examinar, es el apego a la idea del yo. La necesidad de que la imagen que tienes de ti mismo se mantenga intacta, de que las personas te vean de cierta forma, de que tu historia personal, las decisiones que tomaste, la persona que crees que eres, se confirmen constantemente en el espejo de las interacciones con los demás. Este apego es el más silencioso y el más poderoso, porque opera desde adentro. Piénsalo así. Todos llevamos una narrativa de quiénes somos. Soy alguien responsable. Soy alguien que se preocupa por los demás. Soy alguien que siempre da lo mejor de sí. Soy buena madre, buen padre, buen profesional. Y cualquier cosa que amenace esa narrativa
Cualquier cosa que la ponga en duda activa una defensa inmediata. No porque la crítica necesariamente sea correcta o incorrecta, sino porque toca algo que la mente necesita proteger. Este es el apego del que hablaba el monje cuando el maestro le preguntó qué se movía en él. La crítica lo enojaba, no porque fuera injusta, sino porque amenazaba su imagen de sí mismo como alguien competente y dedicado. Esa imagen era lo que necesitaba proteger. Y cada vez que algo la amenazaba, la mente reaccionaba como si estuviera en juego algo fundamental, porque para ese apego lo estaba. La anatomía de una reacción. Ahora bien, saber que existen estos 4 apegos es útil, pero lo que realmente cambia algo no es saber que existen, es entender cómo operan en tiempo real. ¿Cómo pasa de que alguien diga algo a que tú estés furioso, herido o ansioso 3 segundos después? El budismo describe ese proceso en una secuencia que es tan precisa que los psicólogos cognitivos modernos llegaron a conclusiones casi idénticas sin conocer el texto original. Cuando 2 sistemas de conocimiento tan distintos llegan al mismo lugar, vale la pena prestarles atención. El proceso empieza con el contacto. Algo ocurre. Una palabra, una imagen, una situación, un recuerdo que llega sin invitación. Tu mente lo registra. Inmediatamente después, antes de que puedas pensar conscientemente en ello, antes de que tu parte racional haya tenido tiempo de procesar nada, ocurre lo que el budismo llama vedana, una coloración emocional instantánea. La mente clasifica la experiencia en menos de un segundo como agradable, desagradable o neutra. Si es agradable, surge el deseo de que continúe, de acercarse, de más. Si es desagradable, surge el impulso de alejarse, de defenderse, de hacer que pare. Hasta aquí, todo eso es prácticamente inevitable. Ocurre más rápido que el pensamiento consciente. Es el resultado de millones de años de evolución. Tu sistema nervioso no evolucionó para ser tranquilo, evolucionó para sobrevivir. El problema viene en el siguiente paso, porque en ese instante en que la mente clasifica la experiencia como desagradable y surge el impulso de defensa, el apego entra en escena, y lo que hace es convertir ese impulso en una narrativa. Ya no es solo que algo ocurrió y se sintió mal. Ahora es, esto no debería estar pasando. Esta persona no tiene derecho a hacerme esto. Esto confirma lo que yo temía. Esto amenaza algo que yo necesito. Y esa narrativa, que se arma en segundos y muchas veces sin que nos demos cuenta, es la que genera la reacción completa, la que hace que una pequeña incomodidad se convierta en una tarde arruinada, la que hace que una crítica menor se quede resonando días. Pausa de 4 segundos. Los neurocientíficos llaman a parte de este proceso secuestro amigdalar. La amígdala, que procesa las amenazas, activa una respuesta de defensa antes de que la corteza prefrontal, la parte que razona y evalúa, haya podido procesar qué está pasando realmente. El budismo lo describió hace más de 25 siglos con otras palabras. Pero es el mismo mecanismo. La mente reacciona a lo que percibe como amenaza antes de poder evaluar si realmente lo es. Y lo que define qué percibe como amenaza son precisamente los apegos. Y aquí está la clave que el monje Zen tardó meses en ver. La clave que cambia todo. Si la reacción viene del apego, no de la situación, entonces modificar la situación no resuelve nada. Puedes pedirle a todas las personas de tu vida que nunca te critiquen, que nunca cambien los planes, que siempre confirmen tu imagen de ti mismo. Puedes alejarte de todos los que alguna vez te hicieron daño. Y aún así, mientras el apego siga intacto, el siguiente que llegue a tu vida y haga algo similar va a activar exactamente la misma reacción. Porque el apego no está en afuera, está adentro. La única modificación que tiene sentido está en el interior, en examinar el apego mismo. ¿Por qué ciertas cosas te afectan y otras no? Ahora podemos responder la pregunta con la que abrimos este video. ¿Por qué ciertas cosas te afectan tanto y otras no? La respuesta del budismo es quirúrgicamente precisa, porque no todas las situaciones amenazan los mismos apegos, y cada persona tiene un mapa diferente, una geografía única de vulnerabilidades. Hay personas a las que una crítica a su trabajo no les mueve nada, pero una crítica a su forma de ser como padres los derrumba, porque el apego a su imagen como trabajadores es débil, quizás porque esa área no es central para su identidad. Pero el apego a su imagen como padres es fortísimo, porque ahí es donde pusieron todo lo que más valoran de sí mismos. Hay personas que pueden manejar perfectamente la incertidumbre económica,
que pueden navegar la inestabilidad financiera sin que la cabeza se les vaya, pero que se paralizan ante la incertidumbre en sus relaciones. Un mensaje sin responder los desestabiliza de una manera que ningún problema de trabajo podría hacer. Porque el apego al control en las relaciones es donde esa mente encontró su punto de mayor vulnerabilidad. Hay personas que soportan el rechazo de desconocidos sin problema alguno, que pueden recibir una mala reseña o una crítica de alguien que no conocen y que les resbala por completo, pero que no pueden tolerar el rechazo de una persona específica. Porque hay un apego particular a la aprobación de esa persona, un apego que no existe con los demás. Tus puntos de dolor no son aleatorios, son el mapa exacto de tus apegos. Y eso tiene una implicación que puede sentirse incómoda al principio, pero que a la larga es profundamente liberadora. La persona que te hizo daño no es el problema central. El apego que esa persona activó es donde está el trabajo real. Eso no significa que la conducta de los demás no importe. Claro que importa. Hay comportamientos que están mal, que son dañinos, que merecen ser nombrados. Pero significa algo diferente. Mientras el apego exista con esa rigidez, cualquier persona que se comporte de cierta manera va a poder activarlo. Cambiar a esa persona específica no resuelve nada si el apego sigue intacto, porque el siguiente que llegue a tu vida y haga algo similar va a activar exactamente la misma reacción. El patrón no cambia hasta que el apego se examina. Pausa de 4 segundos. Subenseñanza 4. La diferencia entre ver y soltar. Aquí vamos a llegar a algo que el Zen enseña de una manera que al principio puede sonar contradictoria. La solución al sufrimiento generado por el apego no es la indiferencia. Porque cuando la gente escucha hablar de apego en el budismo, la primera conclusión que saca es casi siempre la misma. Entonces hay que dejar de querer. Hay que dejar de importarle las cosas. Hay que volverse frío, distante, desapegado en el sentido coloquial de la palabra. Un tipo que no siente nada. Una persona que flota por la vida sin que nada la toque. Que ante la pérdida dice, todo pasa, y ante el amor dice, es solo un apego. Eso no es lo que el budismo enseña. Para nada. Un maestro Zen lo explicó así a sus estudiantes. La diferencia entre el apego y el amor no está en la intensidad del sentimiento. Está en lo que necesitas a cambio. Pausa de 4 segundos. Puedes querer profundamente a alguien, con todo, con intensidad, sin necesitar que esa persona se comporte de cierta manera para que tú estés bien. Eso es amor sin apego. Puedes tener valores firmes, convicciones profundas sobre lo que está bien y lo que está mal, sin necesitar que todos los demás los compartan para sentirte seguro. Eso es convicción sin apego. Puedes tener preferencias, deseos, proyectos, planes, sueños, sin que la paz de tu presente dependa de que todos ellos se cumplan exactamente como los planeaste. Eso es querer sin apego. Esa es la diferencia entre la preferencia y el apego. La preferencia dice me gustaría que esto ocurriera, y si no ocurre lo acepto. El apego dice necesito que esto ocurra para poder estar bien, y si no ocurre, algo en mí se rompe. Y la segunda posición te deja completamente en manos de algo que no controlas. Pausa de 4 segundos. Entonces, ¿qué hace el Zen con los apegos? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cuál es el primer paso concreto? El primer paso se llama en japonés Kensho. Literalmente, ver la naturaleza. En este contexto significa ver claramente, sin defensa y sin juicio, el apego que está operando cuando reaccionas. No desde arriba, no con distancia académica, sino desde adentro con honestidad. No suprimirlo, no fingir que no está, no atacarte por tenerlo, porque todos los tenemos. No intentar convencerte de que no deberías sentir lo que sientes, simplemente verlo. Decirte internamente, en el momento en que la reacción surge, hay un apego aquí. Necesito algo que esta situación amenaza. ¿Qué es exactamente lo que necesito? Ese acto de ver, practicado con honestidad y sin prisa, hace algo que ninguna técnica de manejo del enojo hace. Va a la raíz. No tapa el síntoma. No te enseña a respirar antes de reaccionar, aunque eso pueda ayudar en el momento. Expone la necesidad subyacente para que puedas examinarla a la luz. Porque una necesidad que ves, que nombras, que reconoces como tuya, ya no tiene el mismo poder que una necesidad que opera en la oscuridad sin que sepas que está ahí. Y una necesidad examinada tiene mucho menos poder que una necesidad que opera en la oscuridad. Pausa de 4 segundos. Fase 05. El espejo. Aplicación personal 3200 a 4100. Aproximadamente 1050 palabras. Nota de dirección. La sección más íntima.
Voz más baja, más lenta. Las preguntas necesitan espacio real de silencio después de cada una. Quiero que hagamos algo juntos durante los próximos minutos. No voy a pedirte que hagas nada físico, que escribas nada, que vayas a ningún lado. Solo que te detengas un momento contigo mismo, con honestidad y sin prisa. Necesito que pienses en una reacción reciente, no la más catastrófica que recuerdas, no la más dramática, una reciente, de las últimas 2 o 3 semanas. Algo que te molestó, te hirió, te generó ansiedad o enojo de una manera que, si lo miras ahora con un poco de distancia, puedes reconocer que fue un poco mayor de lo que la situación justificaba. Puede ser algo con alguien en el trabajo. Puede ser con tu pareja, con un familiar, con un amigo. Puede ser incluso algo que te dijiste a ti mismo cuando cometiste un error. Pausa de 4 segundos. Tenla en mente. La situación, la persona, lo que ocurrió. Pausa de 3 segundos. No necesitas haberla resuelto. No necesitas tener la respuesta perfecta. Solo necesitas acordarte de cómo se sintió en el momento. Pausa de 3 segundos. Ahora la primera pregunta. Y quiero pedirte que la respondas honestamente, aunque la respuesta incomode. ¿Qué necesitabas tú en esa situación que no obtuviste? Pausa de 6 segundos. No que hizo mal la otra persona. Eso ya lo sabes. Probablemente te lo has dicho muchas veces en la cabeza con mucho detalle. ¿Qué necesitabas tú? Pausa de 4 segundos. ¿Necesitabas ser reconocido? ¿Necesitabas que alguien te viera el esfuerzo, que notara que lo estabas intentando? ¿Necesitabas que las cosas salieran como las planeaste, que tu visión de cómo debían ir las cosas se respetara? ¿Necesitabas que alguien confirmara que eres suficiente, que eres valioso, que mereces ser tratado bien? ¿O necesitabas control? ¿Necesitabas la certeza de que algo que valoras, algo que sientes que tienes que cuidar, no estaba en riesgo? Pausa de 5 segundos. Cualquiera de esas cosas que nombraste ahora mismo, o que sentiste que nombraste aunque no puedas ponerle palabras exactas todavía, eso es el apego que estaba operando. Y quiero que sepas algo importante antes de seguir. No eres malo por tenerlo. No estás roto. No hay nada de ti que necesite arreglarse por el solo hecho de tener esa necesidad. Todos los seres humanos tienen apegos. Todos, sin excepción. La diferencia no está en tenerlos o no tenerlos. La diferencia está en quienes los pueden ver y quienes no. Pausa de 4 segundos. Y ahora la segunda pregunta. Esta es la que realmente cambia algo cuando se hace con honestidad. ¿Es realmente cierto que necesitas eso para estar bien? Pausa de 5 segundos. No te estoy preguntando si te gustaría tenerlo. Seguramente sí, y eso es completamente válido. No te estoy preguntando si sería mejor si lo tuvieras. Probablemente también. Te estoy preguntando algo más específico. ¿Es realmente cierto que sin eso, en este momento, en este día, en esta hora, no puedes estar bien? Pausa de 4 segundos. La mayoría de las veces, cuando te haces esa pregunta con honestidad y sin prisa, sin intentar forzar una respuesta, algo empieza a aflojarse. Porque el apego opera con una urgencia que no es proporcional a la realidad. Dice, esto es una emergencia. Dice, sin esto no puedo funcionar. Dice, esto es fundamental para mi seguridad. Y cuando lo miras de frente, cuando le preguntas directamente, ¿es realmente así? Muchas veces la respuesta honesta es no. No es una emergencia. Puedo estar bien aunque esto no ocurra exactamente como necesitaba. No perfectamente bien. No sin dolor. Pero bien. Pausa de 5 segundos. Ese momento de cuestionamiento, esa pequeña grieta en la certeza del apego, es lo que el Zen llama el comienzo del Kensho. No es la liberación total. No es que de repente ya no te importe. Es simplemente el primer momento en que la mente ve al apego desde afuera en lugar de estar completamente dentro de él, sin poder distinguir dónde termina el apego y dónde empiezas tú. Y ese milímetro de distancia, ese pequeño espacio entre el apego y la conciencia que lo observa, es donde empieza algo real. Para esta noche o para la próxima vez que sientas una reacción que te sorprende por su intensidad, prueba esto. Antes de preguntarte qué hizo mal la otra persona, pregúntate qué necesitabas tú que eso amenazaba. Sin juzgarte, sin intentar convencerte de que no deberías necesitarlo, sin buscar la respuesta correcta, solo viéndolo. Ese acto de ver practicado una y otra vez va cambiando la relación que tienes con tus propias reacciones. No las elimina, no las hace desaparecer como parte de magia, pero las hace conscientes, menos automáticas.
Y cuando una reacción es consciente, cuando la puedes ver llegar antes de que te arrastre, tienes algo que antes no tenías, una pausa. Y en esa pausa la posibilidad de elegir. Pausa de 4 segundos. Fase 06. El cierre que consolida 41:00 a 46:30. Aproximadamente 620 palabras. Nota de dirección. Voz más lenta, más baja, más cálida. El ritmo cae. Máxima probabilidad de compartir. No apurar. Volvamos al monje. Al final de su historia, después de meses de observar sus propias reacciones con esa pregunta en mente, después de meses de trabajo silencioso e interior, el monje fue de nuevo con su maestro. Y le dijo: creo que entiendo ahora por qué me enojo. Me enojo cuando algo amenaza la imagen que tengo de mí mismo, cuando siento que lo que necesito no va a ocurrir, cuando el mundo no se comporta como yo necesito que se comporte para sentirme seguro. El maestro lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin corregirlo, con esa paciencia que solo tienen las personas que saben que el entendimiento verdadero no se puede apresurar. Y luego preguntó algo que el monje no esperaba. ¿Y quién es el que tiene esa imagen de sí mismo? No vamos a responder esa pregunta hoy. Esa respuesta es el territorio del tercer video de esta serie. Ahí es donde el camino se vuelve todavía más interesante. Pero quiero que te quedes con ella. No como un acertijo filosófico ni como algo abstracto, como una pregunta genuina que puedes llevar contigo. Porque detrás del apego a la imagen de ti mismo hay algo más fundamental que el Zen llama el yo construido. La historia que llevas años contándote sobre quién eres, qué mereces, qué necesitas, qué te define. Una historia que fue tomando forma desde muy temprano, con las experiencias que viviste y las conclusiones que sacaste de ellas. Y la pregunta del maestro apunta exactamente ahí. ¿Quién construyó esa historia? ¿Y esa historia es inamovible? ¿O puede ser examinada, cuestionada, revisada? Pero por ahora lo que nos llevamos de hoy es esto. No reaccionamos a lo que pasa. Reaccionamos a lo que amenaza lo que más necesitamos. Tus puntos de dolor más intensos no son producto del azar, ni de la mala suerte, ni de las personas que te rodean. Son el mapa exacto de los apegos que aún no has examinado. Y examinarlos no requiere que dejes de sentir. No requiere que te vuelvas frío ni indiferente, ni que te distancies de todo lo que te importa. Todo lo contrario, requiere que aprendas a ver, con honestidad y sin prisa, qué es lo que se mueve en ti cuando algo duele. A ponerle nombre. A reconocerlo como tuyo sin que eso te defina. Porque lo que se puede ver se puede conocer. Y lo que se puede conocer ya no te controla de la misma manera. Si ya sé cuál es el apego, ¿puedo soltarlo? ¿Puedo elegir no necesitar lo que siempre necesité? ¿Se puede cambiar algo tan profundo como lo que una mente aprendió a necesitar durante años, a veces durante toda una vida? La respuesta del Zen es la que mencioné al principio, incómoda pero liberadora, porque el Zen no dice que puedes simplemente decidir no necesitarlo. La voluntad sola no mueve los apegos profundos. Si fuera así de simple, si bastara con proponérselo, con recordarte que no deberías necesitar eso, todos lo habrían logrado hace mucho. Pero hay una pregunta que este video deja sin responder. Si ya sé cuál es el apego, ¿puedo soltarlo? Esa es exactamente la pregunta del siguiente capítulo. Y la respuesta no es la que la mayoría espera. Suscríbete para que llegue directamente a ti. Y antes de que sigas con tu día, una sola pregunta para los comentarios. ¿De cuál de los 4 apegos que vimos hoy te reconoces más? ¿El del placer, el de las creencias, el del control o el de la imagen de ti mismo? No hay respuesta correcta, solo hay una honesta.